En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a desarrollar este tema yendo a la palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. El tema de hoy, el temor a los hombres. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el temor a los hombres? Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Busquémoslo en nuestras Biblias. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. El temor del hombre pondrá lazo. Eso quiere decir que el temor del hombre es como una trampa que hay en nuestra vida, que se presenta en nuestra vida. El temor a la gente es una trampa peligrosa. El tenerle miedo a la gente es algo delicado. El que teme al hombre está en serio peligro. Está en serio peligro. Cuando nos habla de ahí de el temor del hombre pondrá lazo, nos está hablando de algo peligroso que nosotros generalmente hemos tenido. Porque el hombre le ha tenido miedo al hombre. ¿Por qué? Pongamos algunos casos. Por ejemplo, cuando llegó la Primera Guerra Mundial, ahí se generó un miedo. Y la forma para poder resistir el ataque del enemigo era también enfrentándose a ese enemigo. Pero de hecho sucedió que en los corazones de esas personas llegó el miedo, llegó el terror. Bueno, nosotros en algún momento podemos tener miedo frente al hombre que nos pueda hacer daño. Vamos en la calle, miramos a alguien sospechoso, a alguien que está con una actitud un poco sospechosa, pensamos que nos va a robar, inmediatamente llega una sensación a nuestra vida de miedo, ¿no es cierto? ¿Sí ves? Miedo llega temor. Y mira que la palabra de Dios nos va a decir algo muy importante frente a ese temor. Y yo quiero decirte lo siguiente, estos 5 elementos. El temor al hombre genera idolatría. El temor al hombre genera idolatría. El temor al hombre hace que nosotros vayamos a falsas doctrinas. El temor al hombre nos hace mentir. El temor al hombre nos hace mentir. El temor al hombre nos mantiene apartados de la verdad. Nos mantiene apartados de la verdad. Y el temor al hombre nos hace dudar. Ahora mira, estos 5 puntos que yo te he dicho, te los voy a sustentar con la palabra de Dios. Quiero volvértelos a repetir, pero te los voy a sustentar con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos cambia, la palabra de Dios la que nos transforma, la palabra de Dios la que nos enseña. Entonces, ¿qué pasa? El temor al hombre nos genera idolatría. El temor al hombre nos hace que podamos llegar a falsas doctrinas. El temor al hombre nos hace mentir. El temor al hombre nos aleja de la verdad. Y el temor al hombre nos hace dudar. Bueno, vamos a mirar estos ejemplos bíblicos y este sustento bíblico para ir a Éxodo 32:1-6. Para desarrollar el primero es la idolatría. Cuando tenemos temor al hombre, hay idolatría. Vamos a mirarlo mucho este temor en el aspecto, por ejemplo, congregacional, es decir, religioso.
Vamos a mirarlo un poco en ese tema religioso. Éxodo 32, versículos 1 al 6. Busquémoslo entonces en nuestras Biblias. Éxodo 32, versículos 1 al 6. En Éxodo 32 vamos a encontrar la historia de un becerro de oro, cuyo protagonista era ahí Aarón, un becerro de oro. ¿Ustedes habrán leído este pasaje? Si no lo han leído, les recomiendo que los puedan leer y se van a dar cuenta de lo que genera todo el contexto y de qué habla específicamente. Vamos a leerlo entonces, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mira, este pasaje es muy interesante para poder entender lo que ocurrió. ¿Qué pasaba allí? En esos momentos, cuando vemos todo el contexto, pues Moisés no estaba, porque estaba recibiendo de parte de Dios las leyes, los mandamientos. Y entonces, ¿qué ocurre con el pueblo? El pueblo se sintió presionado, y como se siente presionado, entonces presiona a Aarón, y Aarón de alguna forma siente temor. ¿De quién? Pues del pueblo, porque desobedece las cosas de Dios. Miremos lo que nos dice ahí el versículo 1, dejémoslo eso en el versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si ves, el pueblo empezó a presionar, y empezó a presionar a Aarón. ¿Para qué? Para que le hicieran dioses, porque ese pueblo de alguna forma estaba acostumbrado a la idolatría, estaba acostumbrado a todo lo que pasaba en Egipto, ¿no? A la adoración de diferentes dioses. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Presiona. Y Aarón, como una persona que estaba cerca de Moisés, siempre cerca de Moisés, ¿sabes qué hizo? Dijo: no hagan eso, eso está mal, vamos a esperar un poco porque ya viene Moisés. ¿Sabes qué dice la Escritura? Él empezó a orar eso, él empezó a hacer eso. El versículo 2 nos dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Es decir, Aarón accedió a la petición del pueblo, accedió a esa petición Aarón, que era el sacerdote. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínate, estos son tus dioses. Estaban cambiando al Dios que los había sacado realmente de la tierra de Egipto por una imagen, por algo que habían creado. Tremendo, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 5 y 6. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Si ves a lo que nos lleva al temor a Dios, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mire, démonos cuenta, esto tremendo. A veces pensamos que estamos buscando a Dios. ¿Tú crees que Dios estaría en ese momento agradado? Porque Él dice: esto es fiesta para Jehová.
Cuando tú vas a leer el contexto te vas a dar cuenta cuál fue la reacción de Dios. Y el pueblo y Aarón dicen, esto es fiesta para Jehová. Tremendo, ¿no? Esto es fiesta. A veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Mire que está hablando de una congregación como tal, ahí estaban congregados. Quizás también esto ocurre en las iglesias hoy en día, que pensamos o se piensa que estamos agradando a Dios cuando realmente estamos completamente desviados. Y dice que al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. De alguna forma hicieron fiesta. Ellos pensaban que estaban en un verdadero avivamiento. Tremendo. Ellos pensaban, el ser humano piensa que está en un verdadero avivamiento. Miren tan tremendo. Así que en esos 6 versículos podemos ver lo siguiente: la impaciencia del pueblo de Israel. Podemos ver que ellos tenían una visión pagana del mundo, porque no se habían desligado de esos dioses, los dioses de Egipto, los dioses de ese momento. Ellos representan ese becerro de oro, que es un toro joven, que es un símbolo de poder pagano. Lo que hicieron fue un símbolo de poder pagano en ese becerro de oro, en ese toro joven. Y también desobedecieron los primeros mandamientos de la ley de Dios. Y recordemos que los mandamientos de Dios ya se habían dado. Éxodo 20. Estamos aquí en Éxodo 32, como para decir, es que ellos no sabían, es que ellos no tenían idea. No, ya se habían dado, ya se había hablado de los mandamientos. ¿Y qué pasó? El pueblo no obedeció, Y además, ¿sabes qué querían hacer? Querían hacer algo que, no sé si tú conoces esta palabra, que se llama sincretismo. ¿Alguno sabe qué es sincretismo? Sincretismo, ¿sabes qué? Es el querer unir a todas las religiones. Sincretismo. ¿Sí ves? Ellos querían hacer eso porque ellos dijeron que con lo que ellos pensaban, ellos querían adorar a su manera al Señor. Y con la manera de los dioses paganos, porque están presentando un becerro, un toro joven, que era de alguna forma un dios pagano, con ese dios pagano adorar a Jehová. ¿Sí ves todo lo que ocurre? Todo lo que ocurre cuando hay temor al hombre. Hay temor al hombre. Hoy en día también pasa así en las congregaciones. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay una manipulación para que las personas no comprendan el verdadero mensaje de Dios. Miremos qué ocurre con Juan 9:22. Miremos Juan 9:22. Otro pasaje que nos va a ayudar para ir con el segundo punto, que es sobre las falsas doctrinas. Juan 9:22. En este pasaje del Evangelio de Juan vamos a ver lo siguiente. Juan 9:22. Cuando leemos todo el capítulo 9 nos damos cuenta que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Eso es lo que habla el capítulo 9. Y cuando llegamos al versículo 13, nos habla que los fariseos interrogaron, ¿no es cierto?, al ciego sanado, pero no contentos, debieron interrogar a los padres. Imagínense los fariseos, porque decía, ¿cómo va a ocurrir un milagro de estas características? No creemos esto. Entonces, no quedaron contentos los fariseos con indagar a la persona sanada, sino que le preguntaron a los padres. Y miremos qué nos dice ahí Juan 9:22. Dice, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo ¿de qué? De los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Si ves que cuando tenemos miedo, somos manipulados. Cuando llega a nuestra vida el miedo del hombre, nosotros de alguna forma se nos puede manipular fácilmente. Y ese es el punto al que queremos llegar en el tema de las falsas doctrinas, que es el segundo punto. Mateo 15:9. Mateo 15:9. O sea, ya nos dimos cuenta de que si le tenemos temor al hombre, generalmente vamos a estar en idolatría. ¿Por qué en idolatría? Ahí lo vimos en el pasaje de Éxodo. Porque de alguna forma el pastor
si hablamos como pastor en el pasaje de Éxodo, empieza a hacer lo que quiere la gente, a cambiar los mensajes, a no hablar conforme a la palabra de Dios. Y entonces, para que la gente no se vaya, empieza a acceder a las peticiones de la gente. Y de alguna forma, entonces, cuando se accede a las peticiones de la gente, empieza a haber idolatría. Entonces ya no miramos al pastor como pastor, sino ya lo miramos como alguien muy importante, como un ídolo. Lo miramos como un ídolo. Idolatría. Y mira que cuando hay idolatría, muy fácilmente podemos llegar a las falsas doctrinas. Mateo 15:9, donde nos dice la palabra de Dios: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué ocurre? Yo no sé si tú, donde has estado, en alguna congregación donde has estado, has visto que a algunas personas las han maldecido. Las han maldecido. ¿Por qué? Porque obviamente sucede alguna circunstancia con el cuerpo pastoral, con los líderes, y la persona entonces la maldicen para que se vaya, pero se va aparentemente en maldición. Maldición es que le vaya mal, desear que le vaya mal, maldición. Es entendible, ¿no es cierto? Pero yo estoy seguro que algunas de las personas que están acá en este sitio lo han visto en algunas congregaciones. Muy posiblemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en esas congregaciones? Cuando tú ves eso, que a alguien lo maldijeron, pues tú te vas a asustar, tú te vas a prevenir, tú quedas manipulado. ¿Por qué? Porque entonces piensas que si te vas de la congregación te va a ir mal, le va a ir mal a tu familia, no vas a conseguir trabajo, tus hijos se van a alejar de Dios y entonces tú no te vas. Pero tú te das cuenta que en la iglesia no van conforme a los principios y doctrinas bíblicas, pero tienes temor, en este caso, del hombre. ¿Sí ves? Mira, esto es muy importante. Cuando en una congregación hay principios bíblicos, por supuesto, no se trata de idolatrar al pastor, pero se trata sí de respetarnos los unos a los otros. ¿No es cierto? Hebreos nos habla precisamente de obedecer a los pastores. ¿Sí es de respeto, no es de idolatría, es completamente diferente. Pero entonces, cuando tú estás en una congregación donde no está conforme a los principios bíblicos, pues tú no debes estar ahí. Pero de pronto aquella persona tiene temor. ¿Por qué? Porque ha visto esos ejemplos. Y precisamente puede ser que esa persona, cuando tú te la encuentras, le está yendo mal. Puede ser también. Puede pasar, ¿no? Puede pasar que le está yendo mal. Sin embargo, habría que entender esta situación bajo dos formas. Bajo qué características realmente esa persona se fue de la iglesia y bajo qué características estaba esa maldición. Porque una persona que no ha nacido de nuevo continúa con una maldición. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, frente a este ejemplo de maldecir a las personas en la congregación. O bueno, o pensando de que uno las esté maldiciendo para que les vaya mal. Miremos qué nos dice Romanos 12:14. Romanos 12:14. Te quiero presentar rápidamente 3 ejemplos bíblicos. Romanos 12:14. Frente a esto, no tengas miedo del hombre. No tengas miedo del hombre. Debemos tener este temor de Dios. Mira lo que dice Romanos: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, aquí hay un principio que esas personas estarían perdiendo, un principio bíblico. El principio bíblico es que debemos bendecir inclusive a los que nos persiguen, a los que nos maltratan, a los que inclusive han sido piedra de tropiezo. Si ves en las congregaciones, si se puede presentar personas que son piedra de tropiezo, las bendecimos. No que te vas, bueno, está bien, te vas, te bendecimos. ¿Sí ves? Es diferente. Mira, ahí está la palabra de Dios, te bendecimos. No es que no me gusta tal cosa, ¿no? Bueno, me voy. Bueno, somos una familia. La idea es que estemos unidos porque la Biblia nos habla de una familia. Pero si te vas, bueno, te bendecimos. ¿Por qué te voy a maldecir o por qué te van a maldecir? Eso no tiene sentido. Mira lo que dice, hay otro pasaje. Miremos Gálatas, también Gálatas 3.
3:13. Gálatas 3:13. Donde la palabra de Dios nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién nos libró de la maldición? Cristo, no fue el hombre. Cristo nos libró de la maldición. Y si ya estamos libres de la maldición, ¿por qué nos van a volver a maldecir? Eso no tiene lógica bíblica. No tiene lógica. Si ya Cristo nos liberó, ¿por qué nos van a volver a maldecir? Eso no tiene lógica bíblica. Por eso digo, si ya esa persona ha nacido de nuevo, ¿por qué le va a tener temor al hombre de lo que pueda decir? Es que tú te vas a ir, y cuando tú te vas de este lugar, entonces te va a ir mal, entonces tus hijos se van a alejar de Dios, entonces no vas a conseguir trabajo, entonces te vas a enfermar. ¿Y por qué eso? Si aquí nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldito por nosotros. Cristo se hizo maldito por nosotros. Y miremos otro pasaje adicional en Números 22:12. Números 22:12. Otro pasaje adicional. Números 22:12. Es que, ¿sabes qué? Lo que el Señor ha bendecido, nadie puede maldecir. Números 22:12 nos dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Lo que Dios ha bendecido, el hombre no lo puede maldecir. Imagínate. Y todavía le creemos al hombre, porque muchos de nosotros en algún momento nos hemos confundido y le hemos creído al hombre viendo eso. Le hemos creído al hombre. Si ves, eso nos hace llevar a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas de la palabra de Dios. Y solamente te di 3 ejemplos por cuestiones de tiempo, porque este no es el tema, ¿no? Este no es el tema de por qué lo maldicen a uno en las congregaciones. Este no es el tema. El tema es el temor al hombre. Pero si fuera el tema, por supuesto, que tendríamos muchos más pasajes para poder desarrollar y para que tú comprendieras que no debemos tenerle temor al hombre. No tengamos temor al hombre. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a ir al tercer punto. Entonces ya hablamos de la idolatría, ya hablamos de la falsa doctrina, porque si ves, eso que están haciendo ellos, cuando hablamos de la falsa doctrina, son mandamientos de hombres. Es porque, pues, a esa persona quiero darles un escarmiento, porque para que los demás no se me rebelen, ¿no? Entonces, para que los demás no se me rebelen, pues los maldigo. Y terrible, hay unos que lo hacen hasta en el público, ¿no? Porque hay otros que frente a frente digan, vienen, pastor, no va a seguir más. Ah, bueno, pero tú te vas aquí en maldición. Pero hay otros que lo hacen es en público para que los demás lo vean. Imagínense. Bueno, miremos el tercer punto en Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. Vamos a ver la historia de Pedro, precisamente cuando niega a Jesús. Mateo 26, 69 al 75. Vamos a leer la palabra de Dios donde dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Bueno, dejémoslo ahí, es que esto es impresionante. ¿A quién le tuvo temor Pedro? ¿A quién? Al hombre, pero ¿quién ahí? A una criada. Bueno, por eso lo paré ahí de una vez, para que nos demos cuenta. ¿A quién le tuvo temor Pedro? Ahí lo dice la palabra de Dios. Es impresionante cuando llega el temor del hombre, cómo nos paraliza. Bueno, sigamos leyendo. Por eso lo paré un momentico, era para que tú pudieras darte cuenta a quién le tuvo temor Pedro. Volvamos a leer. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez
con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El temor al hombre nos hace mentir. El temor al hombre nos hace mentir. Mire tan delicado que es esto. ¿Cuántas veces por temor al hombre no hemos mentido? Y esto comienza desde los pequeños, ¿no? Desde los niños, cuando uno les da instrucciones y por temor a que se le pueda castigar, pues miente, dicen otra cosa. Desde pequeñitos, ¿sí ves? Desde pequeñitos ocurre eso. Esto ocurre en todos los estamentos. Ocurre en los estamentos familiares. Esto ocurre en los estamentos familiares, en las situaciones laborales y también, por supuesto, en nuestras situaciones que compartimos con los demás. ¿Por qué? Porque nos vence ese miedo al hombre, lo que el hombre nos vaya a hacer. Imagínate en el trabajo, pues tú tienes que dar una mentira para conservar tu trabajo, pero le estás teniendo temor al hombre. Y además de eso, le tienes temor al hombre y también estás mintiendo, ¿no es cierto? Cuando una persona miente, ¿qué es esa persona? Un mentiroso. Un mentiroso. ¿Sí ves? Con una sola mentira ya queda calificado mentiroso. Una sola. Porque alguien podría decir: bueno, ¿cuántas mentiras? No, un montón, pero es que con una sola ya queda calificado mentiroso. Entonces podría decir lo que mencionaba acá: pecador, entonces es pecador, entonces es culpable. ¿Sí es? Bueno, démonos cuenta de esa situación. Y mira que allí, para poder analizar este pasaje bíblico, nos damos cuenta que al iniciar el versículo, el que primero va a confrontar a Pedro es una criada. Y Pedro ya estaba asustado. Pedro dijo: no, yo no sé. Pero además de eso, mira todo lo que ocurre con Pedro. Pedro llegó hasta a maldecir: no conozco a ese hombre. Pero ¿sabes qué? En los otros relatos del Evangelio nos damos cuenta que Jesús a la distancia lo vio. Ahí no lo dice ahí Mateo, pero en los otros relatos de los Evangelios nos vamos a dar cuenta que Jesús lo vio. Cuando Pedro observa a Jesús, él siente realmente en su corazón lo que ha ocurrido. Y mira que dice que él lloró amargamente, porque se dio cuenta que realmente había pecado. No contra el hombre, contra Dios, realmente. Y ahí hubo un arrepentimiento, un sincero arrepentimiento. Porque mira lo que no lo negó una vez. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. No fue una sola vez. Se me chispoteó, diría alguno por ahí, ¿no es cierto? No, fueron 3 veces. Pero realmente él reconoció que había fallado. Por eso la Biblia nos dice ahí en el versículo 75, lloró amargamente, porque había dolor. Cuando una persona se arrepiente genuinamente de su pecado, tiene dolor dentro de su corazón. Si no, no se ha arrepentido genuinamente. Así que ahí nos damos cuenta que el temor al hombre nos hace generar mentiras. Nos hace generar mentiras. Miremos el cuarto punto. A través de Lucas 14:27. Lucas 14:27. Lucas 14:27. Nos aleja de la verdad, ¿no? El cuarto punto es que nos mantiene alejados de la verdad. Mantiene a los hombres alejados de una genuina conversión. De una genuina conversión. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, no puede tener una genuina conversión. ¿Qué quiere decir esto, no? Es que nosotros estamos expuestos al qué dirán. Llegaste ahora a la iglesia, ¿y ahora qué va a decir mi familia? Entonces tú vas a donde la familia, tú vas a la iglesia, pues que vaya a la iglesia, pues no. Que vaya, pues no. Si ves, empiezas a exponerte
Ante la familia le tienes temor a tus seres queridos de decir y confesar de que Jesucristo es el Salvador de tu vida. Y esto a muchos nos ha pasado. Obviamente, cuando nos ha pasado y cuando lo entendemos, nos genera ese dolor de haber negado a Jesús en ese momento, también como lo hizo Pedro. Porque muchos de nosotros nos ha pasado. En el trabajo, pusimos el ejemplo de la familia, ¿no? En el trabajo. Entonces, allá tú también empiezas a generar algunos cambios y alguien te dice, ¿y es que te convertiste, ahora eres cristiano? Y entonces tú lo piensas, ¿será que sí? ¿Será que no? No, yo solamente he ido un par de veces a la iglesia, no, pero que diga que soy cristiano, no. ¿Sí ves? Empiezas con esa situación, ¿no es cierto? El qué dirán, ese qué dirán te preocupa tanto, pero ¿sabes qué? Es porque tienes temor de lo que te vaya a decir el hombre. Tienes temor de eso, tienes temor es que te rechacen, tienes temor de que ya no te inviten a tal cosa, tienes temor de todo eso. Mira lo que hace el temor al hombre. Por eso la Biblia nos dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos pensando así? Y duramos 1 o 2 años así, pues no somos genuinos, porque estamos aquí y estamos allá, pero realmente no sabemos de dónde somos. No sabemos de dónde somos. Imagínate, esto pasa en la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y no nos damos cuenta que tenemos la misma actitud de Pedro. Pero Pedro tuvo una ventaja. Él reconoció prácticamente de inmediato su error. Nosotros seguimos y seguimos. Entonces, ¿vamos donde la familia? No. ¿Vamos al trabajo? No. ¿Vamos a otro lado? No. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sí ves qué delicado es el temor al hombre? Mira lo que dice Jeremías 17, 5, 6. Por eso la Biblia dice esto, que es maldito el hombre. Bueno, Jeremías 17, 5, 6, busquémoslo. Jeremías 17, 5, 6. Por esto es que el hombre que confía en el hombre está grave, sí. Jeremías 17, 5, 6. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer primeramente el versículo 5. Busquémoslo en nuestras Biblias. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dejémoslo ahí un momentico. Mira ahí que nos dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre, porque está todavía reconociendo que en el hombre puede encontrar favor, que en el hombre puede encontrar dádivas. Por eso no ha nacido de nuevo. Entonces sí está bajo maldición esa persona. Maldito es el hombre que confía en el hombre. ¿Y sabes qué? Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Es que si ponemos la mirada en el hombre, estamos completamente desviados de Dios. Si nuestra mirada está en el hombre, no está en Dios. Mira lo que dice el versículo 6 de Jeremías 17. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Claro, porque está completamente apartado de Dios, completamente apartado de Dios, porque ha puesto su mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en el Señor. Nuestra confianza está puesta en el Señor, no en el hombre. ¿Qué nos puede dar el hombre? El hombre no nos puede dar la salvación. El hombre no nos puede llevar al cielo. El hombre no lo puede hacer. Mientras que Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Bueno, ahí está ese punto. Y el último punto es que nos hace generar duda. Nos genera duda. Así que para ese punto vamos a ir a Santiago 1:8. Santiago 1:8. Santiago 1:8. Esto es muy importante para que de nuestra vida se nos libere ese temor al hombre.
y para que podamos obedecer a Dios. Santiago 1:8. La palabra de Dios en Santiago 1:8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir ello? Que no avanza, que puede iniciar algo, pero no lo termina. Es inconstante en sus caminos. Tiene una proyección, tiene una meta, pero da los primeros pasos y hasta ahí llega. Después vuelve y arranca otra. Después vuelve y hace otra. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque llega la duda. ¿Será que sí sirvo para esto? No, no sirvo para esto, e inicia otra cosa. ¿Será que sí sirvo para esto? No. ¿Ah? Mira, a veces la gente te dice: oye, es que tú no sirves. ¿Y tú has escuchado a Dios? La gente: tú no sirves para esto, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Y has escuchado a Dios? Mira, si muchos de nosotros, si en mi caso yo hubiese escuchado lo que decían los hombres, pues yo no estaría acá, yo estaría por allá escondido. Claro, estaría por allá escondido. Es que a veces el hombre dice: es que tú no sirves para esto. Pero tú escuchaste la voz de Dios para que realmente te guíes por Él y tomes la decisión. Es diferente. Entonces mira, llega la duda. Entonces, oye, ¿será que no sirvo? Me toca volver a hacer otra cosa. Y me toca volver a hacer otra cosa. Porque hay mucha duda. ¿Por qué? Porque le tuviste temor a lo que dijo el hombre. El hombre dijo: oye, es que no sirves. Y tú te crees el cuento que no sirves. Y tú crees que no sirves. ¿Sabes qué? Primero hay que escuchar a Dios. No escuchemos al hombre, hay que escuchar a Dios. Vamos a mirar estos pasajes finales. Vamos a entrar en la recta final. Hechos 5:29. Hechos 5:29. 3 o 4 pasajes finales muy rápidamente. Hechos 5:29. Vamos a encontrar en Hechos 5:29 un pasaje muy importante, donde vemos a los apóstoles. Y los apóstoles tienen una decisión firme, clara y contundente. Ahora, hay que decir lo siguiente. La Biblia nos dice que debemos obedecer a las autoridades, pero también debemos entender y debemos discernir que nosotros obedecemos a las autoridades cuando están conforme a los parámetros de Dios, ¿no? Imagínate nosotros obedeciendo a las autoridades cuando las autoridades aprueban, por ejemplo, la adopción de parejas del mismo sexo. No, eso es muy diferente. ¿Sí me hago entender? Esto quiero que lo entendamos, ¿no es cierto? O sea, obedecemos a las autoridades, por supuesto, pero no podemos obedecer lo que está en contra de los parámetros de Dios, no lo podemos obedecer. Y esto fue lo que le pasó a Pedro y a los apóstoles. Entonces mira lo que dice ahí: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, Pedro, ese Pedro que había negado 3 veces a Jesús, ahí ya estaba firme. Ahí ya estaba firme. Y entonces dijo: no le tengo miedo a los hombres. ¿Sí ves la diferencia de un corazón transformado? Un corazón temeroso, que lo vemos ahí en el pasaje de Mateo y en los evangelios, en las partes finales de los evangelios antes de la crucifixión de Jesús. Vemos a un Pedro temeroso. Vemos a un Pedro que niega a Jesús. Pero mira a ese Pedro cómo es transformado. Firme, valiente. Porque ¿sabes qué? Estaba expuesto a la cárcel. Estaba puesto a que lo apedrearan. Estaba puesto a latigazos. Y mira la decisión de Pedro. No importó nada ni nadie, solamente importaba Dios. Y dice contundentemente: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Miremos Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Donde la palabra de Dios nos dice de alguna forma lo mismo. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿En quién debe estar nuestra confianza? En Dios. Mira, cuando hablábamos, por ejemplo, de la idolatría, tú sabes que te hablé de la idolatría religiosa, pero tú sí sabes
que nosotros, como dicen también por ahí sin querer queriendo, idolatramos nuestro trabajo, idolatramos nuestro esposo, o viceversa, ¿no? O idolatramos nuestra esposa, idolatramos nuestros hijos. La idolatría, yo te la mostré en un solo campo, en el campo religioso, ahí viendo a Aarón, que estaban en una congregación, y ahí hicieron hasta fiesta. Y cuando hablamos de idolatría, no solamente estamos hablando de eso. Idolatramos también a nuestros padres. Y la Biblia de una vez nos habla en Éxodo 20 de los mandamientos, de que debemos honrar a padre y madre, pero antes de eso inclusive está de que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí, es por sobre todas las cosas. Primero está Dios, y a veces no nos damos cuenta y idolatramos el trabajo. Para nosotros lo más importante es el trabajo. Para nosotros lo más importante es nuestro esposo, nuestra esposa. Y obviamente, por supuesto que son importantes nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, pero primero es Dios. Y mira que la idolatría ante las cosas de Dios son tremendas. Cuando tú lees el pasaje completo de Éxodo que vimos ahí, Éxodo 32, te vas a dar cuenta la reacción del Señor, de Dios, frente a la idolatría. Fue tremenda. La reacción fue muy tremenda de las cosas de Dios. Tengamos cuidado frente a ese tema de la idolatría. Entonces uno dice, no, pero es que ya no tengo dioses hechos por hombres, de yeso, ya no tengo eso. Pero es que el corazón del hombre es muy dado para formar ídolos, y ya no tienen la imagen, ¿no? La imagen de yeso, ya no está. Ahora son muchas cosas, ¿no? El dinero, el trabajo, las personas. Y no nos damos cuenta de esa idolatría. Y eso se convierte de alguna forma también en un temor, y eso nos aleja de Dios. Entonces mira, aquí dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y mira que esa misma palabra la encontramos en Salmos 118:6. Salmos 118:6. Salmos 118:6. Es la misma palabra básicamente. Eso que vemos en Hebreos es algo que se está recitando de Salmos 118:6. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, todos nosotros hemos tenido en algún momento temor al hombre. Pero si ponemos nuestra confianza, nuestra mirada en el Señor, no vamos a tener temor del hombre. No vamos a tener temor del hombre. Y finalicemos con Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y con esto también quiero dejar abierta la puerta para el próximo domingo. Muchos de nosotros le tenemos o hemos tenido temor a la muerte. Temor a la muerte. Así que ese será el tema que vamos a hablar el próximo domingo. El temor a la muerte. ¿Y qué nos dice la Biblia? Es que la Biblia para todo nos tiene respuestas. Nosotros pensamos una cosa, pero Dios tiene otros pensamientos. Y aquí la palabra de Dios nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quién puede matar el cuerpo? El hombre. El hombre puede matar el cuerpo, efectivamente. Y aquí vienen las palabras de la Escritura donde nos dice, no le tengas temor al hombre. Al que mata el cuerpo, no le tengas temor. Mas el alma no puede matar. O sea que el hombre no puede llegar más del cuerpo, hasta ahí llegó, no puede hacer nada más. Más bien ahí no dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede hacer eso? Dios, efectivamente. Más bien entonces, tengámosle temor a Dios. Si ves, aquí hay un buen pasaje que nos representa que no debemos tenerle temor al hombre, debemos tenerle temor a Dios. Y ese temor, vuelvo y reitero, no es miedo.
Ese temor es reverencia, ese temor es respeto, ese temor es amor, porque por amor yo me aparto de todas las cosas que me pueden dañar la relación con Dios, de todas esas cosas. Entonces yo me aparto de la idolatría, yo me aparto de las mentiras, yo me aparto realmente de la duda, yo me aparto de las falsas doctrinas para realmente ser un convertido, alguien genuino de Dios. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.